Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y le venimos a exponer sobre el nacimiento. Los integrantes: Pedro Sierra, Elizabeth Sánchez, Mariani Troconi, Joselín Velázquez, Michele Balbo. Y quien les habla, Inés Silva. Empezaremos hablando sobre qué es el nacimiento. El nacimiento es el acto fisiológico de adquirir vida independiente mediante el parto. En consecuencia, es el efecto directo e inmediato del alumbramiento. Con el nacimiento comienza la existencia real de la persona natural, a diferencia de su existencia jurídica o legal, que es atribuida para situaciones que le favorezcan cuando solo está simplemente concebido, pero que se consolidan únicamente si nace viva. Siguiendo lo expuesto anteriormente, lo establece el Código Civil en su artículo 17. El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo. Por consiguiente, para que la persona natural sea reputada como tal, debe haber nacido viva, aunque sea un momento siquiera. La medicina legal se encarga de determinar si un niño ha nacido o no. Al respecto, la doctrina dominante afirma el nacimiento de un niño o niña cuando se ha separado por completo del seno materno, aunque no se haya cortado el cordón umbilical. El nacimiento de una persona se prueba a través de la partida de nacimiento o, en su defecto, de la sentencia supletoria que lo afirma. Teoría del nacimiento. Esta teoría consiste en que la personalidad jurídica de una persona comienza al momento del nacimiento, ya que antes de esto no tiene vida independiente. Muchos seguidores de esta teoría afirman que el feto es parte de la madre. Esta presunción es totalmente falsa, ya que está comprobado biológicamente que el feto constituye un organismo que tiene vida independiente al de la madre. Teoría de la vitalidad. Esta teoría solo exige que el niño o niña haya nacido vivo para otorgarle personalidad jurídica. Para entender un poco más lo que es el nacimiento, voy a explicar un poco más sobre la vitalidad y la viabilidad. Se menciona en el artículo 17 del Código Civil, donde se acoge la teoría de la vitalidad, la cual es separada de lo que se atenga o lo que pretenda hablar sobre la tesis de la viabilidad, que se trata de la actitud del nuevo ser para continuar su vida autónoma una vez que ese mismo ser nace. En el artículo 464 del Código Civil se dice que es obligatoria la declaración del nacimiento dentro del lapso de los 20 días siguientes a la realización de este ser. Y en el artículo 466 del Código Civil señala que en caso de que nazcan gemelos se deben expresar el orden de nacimiento de cada uno. Los dos últimos artículos de esta área hablan de la realización de la declaración en caso de que el niño estuviera vivo en el momento de su nacimiento, sin tomar en cuenta la declaración de los comparecientes de haber nacido vivo o muerto. Esto se extiende a la partida de defunción sin expresar si nació vivo o no. Esta práctica de los últimos dos artículos se toma como incongruente porque se trata de un mortinato y obviamente no puede haber un acta de defunción. Importancia médico-legal. En un aspecto sobre el nacimiento es la comisión del infanticidio en neonatos no viables. En el artículo 131 del Código de Enjuiciamiento Criminal se plantea la inquisición acerca de si la criatura hubiera podido vivir fuera del seno materno, cuando en el artículo 17 del Código Civil se acoge a la teoría de la vitalidad. Esto quiere decir que simplemente se tiene como importante si el niño haya nacido vivo, y si el niño nació vivo y se separó de lo que es el cuerpo de la madre, ya se tiene como que éste obtuvo su propia personalidad y esto tiene sus consecuencias legales, las cuales serán utilizadas en los procesos judiciales en las cuales se quedó listo. En materia penal es posible apreciar la circunstancia de no viabilidad como una atenuante conforme al artículo 74, al 4 del Código Penal. Esto quiere decir que no solamente es necesario que el niño haya nacido vivo, sino que este niño o este feto ya fuera del cuerpo de la madre tenga las condiciones físicas mínimas para vivir sin el cuerpo de la madre, y por supuesto se tiene como esta teoría, es la segunda en lo que es la teoría del nacimiento, ¿verdad? Los varios países como que son España, Italia y Francia han adquirido esta teoría, pero ellos se han dividido en los cuales en el código italiano se tiene como que el niño, cuando se quita lo que es la viabilidad, se entiende de que el niño ha nacido vivo y ha sobrevivido 24 horas.
En los otros códigos se entiende como viabilidad que el niño haya nacido vivo y que simplemente, así sea 1 hora o 2 horas, haya transcurrido la vida del niño sin la necesidad de la conexión con lo que es el cuerpo de la madre. La dosimasia o prueba de vida es la serie de pruebas a que se somete el pulmón del feto muerto para saber si ha respirado antes de morir. Las dosimasias se distinguen según su naturaleza, es decir, de acuerdo con las distintas manifestaciones vitales que pueden acreditarse posterior en el cadáver. Clasificación de la dosimasia. Las dosimasias se clasifican en dosimasia respiratoria, que son las dirigidas a comprobar el complejo de los fenómenos mecánicos torácico-pulmonares que permiten la utilización del oxígeno atmosférico a través de los pulmones. A los fines de la hematosis sí se pueden dividir en dosimasias directas sobre el pulmón, que es la dosimasia pulmonar hidrostática, que es la que se basa en el fenómeno físico de disminución de la densidad o peso específico del pulmón en cuyo interior ha penetrado aire. La dosimasia óptica o visual se basa en la apreciación de las características microscópicas y físicas del pulmón. Y la dosimasia histológica del pulmón, que consiste en el estudio histológico y microscópico del tejido pulmonar para verificar cambios que presentan los alveolos y los bronquiolos. Dosimasia auricular se basa en la posibilidad de penetración del aire en el oído medio. Se coloca la cabeza del cadáver bajo el agua y eventualmente seccionado por una base del pabellón auricular para una visualización más clara. Se agarra o se punza una aguja un poco más gruesa timpánica. Si el niño había respirado, van a salir por el conductor auditivo 1 o 2 pequeñas burbujas. La dosimasia radiográfica es el aspecto radiólico de los pulmones a través del tórax cerrado. Si hubo respiración, se va a observar que en los campos pulmonares se van a encontrar partes blanquecinas. Dosimasia diafragmática consiste en la altura de la cúpula del diafragma en la relación con los espacios intercostales. Requiere de empezar la autopsia al nivel del abdomen. Si hubo respiración, a la cúpula desciende del 6º espacio intercostal. De lo contrario, está en el 4º espacio intercostal. Dosimasias no respiratorias. En ellas encontramos la dosimasia de modificación del equilibrio endocrino. Las jornadas de recién nacidos pueden dar lugar a las manifestaciones iniciales de funcionalismo, como por ejemplo la congestión testicular, exfoliación vaginal y secreción maliar del neonato entre el 3er y 5º día de vida extrauterina. También encontramos la dosimasia ciálica. Consiste en el hallazgo de saliva deglutida en el estómago cuando el niño ha respirado. También tenemos la dosimasia alimentaria. Consiste en la presencia de alimentos en el estómago cuando ha habido vida extrauterina. También encontramos la dosimasia úrica. Consiste en las estrías amarillas de ácido úrico en la zona medular de los riñones. Aparecen en niños que han vivido de 24 a 48 horas. Y la dosimasia del nervio óptico. Consiste en el desarrollo de la envoltura de mielina del nervio óptico, que empieza a las 12 horas del quiasma hacia el globo ocular y se completa al 4º día.